Gracias, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros temprano en la mañana y con frío. Quisiera primero, para empezar esta plática, preguntarles a todos ustedes que me hagan el favor de levantar la mano el que no haya tenido ningún dolor en lo que llevan en su trayecto de la vida. El que no haya tenido ningún dolor. Todo el mundo ha tenido, el 100% de la gente. Y quisiera que levantaran la mano aquellas personas que sí han tenido un dolor por al menos 2 a 3 meses en el transcurso de la vida, continuos. Pues al menos un tercio, poco más de las personas que estamos aquí. Muy bien. La idea de esta plática no es hablar específicamente de diferentes entidades de dolor, es más bien dar una idea general de qué es el dolor, cómo abordamos y cómo estudiamos el dolor y las diferentes herramientas que tenemos para tratar el dolor. Creo que es imposible cubrir cada uno de las diferentes enfermedades o diferentes circunstancias que nos provocan dolor, pero sí podemos de alguna manera abordar las diferentes maneras y todos la herramienta que tenemos para estudiar y para tratar el dolor. Al final de la presentación va a haber suficiente tiempo para hacer preguntas. Creo que si por ahí hay alguna pregunta en medio, podemos probablemente hacerla, pero no podemos detenernos tanto tiempo para cubrir todas las preguntas en el transcurso de la presentación. Vamos a encontrar algunas frases que probablemente son muy técnicas en cuanto al lenguaje de medicina, entonces voy a ir tratando de aclarar cada una de esas, pero si por ahí encontramos algo y lo quieren apuntar, al final lo aclaramos. ¿Qué es el dolor? El dolor es un fenómeno muy complejo. ¿Por qué es complejo? Porque aquí no solamente es algo que nosotros podemos ver o podemos medir de una manera objetiva, de una manera directa. El dolor es una experiencia que cada uno tenemos, tanto física como emocional. Y al momento de decir que es algo emocional, eso lo hace aún más complejo la forma de cómo los diferentes individuos sienten el dolor. Es una experiencia física y emocional desagradable por lo general en términos de una lesión o una potencial lesión y está modificada por la memoria, por las expectativas y por las emociones del individuo. Muchas veces nosotros hablamos es que tengo el umbral muy alto del dolor o tengo el umbral muy bajo del dolor. Realmente el umbral para el dolor, es decir, el punto en el que nosotros empezamos a sentir dolor es el mismo para todo el mundo. Lo que cambia y lo que hace diferente entre la intensidad que tenemos del dolor es la tolerancia que cada uno tiene para ese dolor. Y la tolerancia que cada uno tiene para ese dolor pues se ve influenciada por diferentes términos, la experiencia del pasado que hayamos tenido desde pequeños, la cultura de la población. Dentro de una misma cultura no es lo mismo para los asiáticos que para los africanos, que para los europeos, el hecho de sentir el dolor, algunos lo toman porque así ha sido la forma como están ellos acostumbrados a hacer en su cultura. Entonces, la sociedad tiene una influencia en la experiencia del dolor de cada uno de los individuos. Desafortunadamente aquí en México no tenemos estadísticas para saber exactamente cuánto porcentaje, qué tanto prevalece el dolor en la población, pero en general decimos que hasta un 27 a 30% de las personas sufren dolor en este momento. Sabemos que en diferentes estudios que haya, porque
Algunos toman dolor agudo y dolor crónico en tiempos diferentes, pero sabemos que hasta un 80% de la población sufre dolor en algún momento de la vida. Una cosa es incidencia, es en el momento en que estamos, y la otra es prevalencia, que es a través de la vida, qué tantos individuos tienen dolor. Si nosotros lo trasladamos a México en general, podemos decir que en este año 28 millones de habitantes están sufriendo dolor. ¿Qué implica el dolor para la sociedad en general, para cada país? Pues lógicamente, de alguna manera u otra se va a reflejar en los costos que el país hace para tratar el dolor por diferentes motivos. Dos principales causas, pues es el costo de la salud pública que tiene que hacer para tratar el dolor, pero también debemos de tomar en cuenta los costos indirectos por pérdidas de productividad asociados a salarios, a días inhábiles y menos horas de trabajo que el individuo tiene durante cada día. Entonces, si nosotros juntamos estos dos, vamos a ver que el incremento en el costo de cuidados de la salud por dolor varía, esto es en los Estados Unidos, porque aquí no tenemos estadísticas ciertas, pero varía entre 260 y 300 billones de dólares. Días de trabajo perdidos se relacionan entre 11 y 12.7 billones de dólares. Las horas de trabajo reducidas aportan 95 a 97 billones de dólares y los salarios disminuidos aportan hasta 220 billones de dólares. Si hacemos una suma de todo esto, llegamos a tener que en el año del 2010, esto es un estudio que se hizo en el 2010, se llegaron a gastar hasta 600 billones de dólares para tratamiento del dolor y las consecuencias que tiene para la población en general el tratamiento de dolor. Entonces, pues lógicamente, como se ha visto y esto ha sucedido, el dolor existe desde toda la vida, se ha visto un interés específico para tratar el dolor, para estudiar el dolor, y algo que es importante en cuanto a una valoración del dolor no es principalmente, porque esto es muy común decir, no es decidir que el paciente no se ve con dolor. Lo primero que uno debe de entender para tratar de la manera más eficaz el dolor es realmente estar conscientes que la persona que estamos viendo está sufriendo dolor, ya sea físicamente o emocionalmente o de las dos formas. Pero de primera instancia hay que creer que ese paciente definitivamente tiene dolor, porque muchas veces llegan y dicen, no, es que no se le ve nada, siempre está contento, siempre está platicando o está viendo la televisión, lo que pasa es que está inventando para no ir a trabajar. Pues vemos que en el dolor crónico esto pudiera suceder y realmente la persona tiene dolor. No dudo que por ahí haya alguna persona que sí entre en esta categoría, pero de primera instancia no podemos nosotros decir no se ve con dolor. Tampoco podemos decir que conocer qué tanto un procedimiento o enfermedad debe o no debe de tener dolor. Si una persona dice no le pasó nada, tuvo una quemadura muy pequeña, esto no tiene por qué darle un dolor de 3 meses que le incapacite la función de su mano izquierda. No debemos de asumir que por una enfermedad que nosotros conozcamos, esa enfermedad puede o no puede producir dolor. Tampoco podemos confiar en los signos vitales. ¿Qué entendemos por signos vitales? Pues la presión arterial, el pulso, que habitualmente, como todos estudiamos en algún momento en la medicina, decimos un paciente con dolor tiene que tener un pulso elevado o un paciente con dolor tiene que tener una presión elevada. Esto no funciona o no es cierto para pacientes que sufren de dolor crónico.
Ellos pueden tener signos vitales completamente normales y tener un 8 en la escala del 0 al 10 de dolor. Y realmente están sufriendo dolor, pero uno puede platicar con ellos, el paciente sonríe, el paciente se mueve y realmente están sufriendo de dolor. Tampoco podemos asumir que un paciente que duerme no tiene dolor y tampoco asumimos que el paciente nos va a decir que él tiene o que no tiene dolor. ¿Por qué? Porque a pesar de que la mayoría de la población se puede comunicar, hay gente mayores de edad o gente que tiene algún tipo de lesión severa que no puede comunicarse con nosotros y de alguna manera tenemos que identificar qué tanto dolor está sufriendo, en dónde está sufriendo ese dolor para poderlo tratar. Si nosotros vemos en cuanto a tiempo dolor agudo, podemos clasificar el dolor en dos grandes rasgos, dolor agudo y dolor crónico. Para regla general se dice que un dolor crónico es aquel dolor que dura más de 3 meses de evolución. El dolor agudo es un dolor que dura menos de 3 meses. Hasta cierto punto, personalmente yo no estoy muy conforme con esta definición porque para mí 2 meses tener un dolor puede ser algo fácil de tolerar o muy difícil de tolerar. Para la persona, para otra persona, el estar 2 semanas con dolor significa un tiempo muy, muy largo. Entonces, ¿cómo podría yo definir dolor agudo y dolor crónico? Un dolor para mí crónico es un dolor que para la persona persiste más allá del tiempo esperado de la resolución del problema que está teniendo. Si yo voy caminando y me da un esguince del tobillo y yo espero que en 2 semanas esté mejor y pasan 4 semanas o 5 semanas y no mejora mi dolor o empeora mi dolor, para mí ese es un dolor crónico. Y ese dolor crónico hay que verlo y tratarlo como tal. ¿Qué pasa o cuáles son las consecuencias del dolor no tratado? ¿Por qué es importante tratar el dolor tanto agudo como crónico? Dolor agudo es generalmente el dolor que nosotros recién sentimos cuando tenemos una lesión o cuando estamos en el hospital y nos operamos y tenemos esa herida que duele. Entonces, el dolor agudo incrementa el metabolismo y la coagulación de la sangre. Esto nos predispone a tener otro tipo de trastornos como trombosis de las venas, con la falta de inmovilidad, incrementar el metabolismo, consume energía, consume oxígeno que necesitamos para un buen restablecimiento del padecimiento por el cual estamos nosotros teniendo en el hospital. Impide la función inmunológica. La función inmunológica trata o defiende al organismo de infecciones. Entonces, el hecho de no tratar un dolor agudo e intenso hace que la persona se vuelva más vulnerable para tener infecciones intrahospitalarias. Induce emociones negativas. El hecho de inducir a emociones negativas implica en el individuo tener ansiedad, tener depresión, incremento de catecolaminas que son adrenalina y estas catecolaminas van a tener una influencia sobre el incremento de dolor en la estancia hospitalaria. Si no tratamos el dolor agudo en una forma adecuada, vamos a ver y vamos a notar que los receptores del dolor se vuelven hipersensibles y pueden tener cambios en las neuronas por tiempo prolongado. ¿Qué significa esto? Normalmente cuando nosotros tenemos una señal del dolor en el sitio donde tenemos una herida, esa lesión va a causar una inflamación. Esa inflamación por diferentes químicos que se liberan por los leucocitos y por todo lo que las células de inflamación llevan, van a hacer que los receptores en el sistema nervioso central, ya sea en la médula espinal y en el cerebro, se suprarregulen, es decir, incrementen en el número. Y al incrementar en el número, los receptores va a haber una
va a haber un estímulo continuo que crea lo que nosotros llamamos plasticidad del sistema nervioso central. Entonces va a hacer que los estímulos que normalmente para nosotros no son dolorosos se vuelvan más dolorosos. Y una vez que nosotros lo registramos en la corteza cerebral, en el cerebro, empezamos a formar una memoria de ese dolor. Y una vez formando memoria del dolor, es más difícil controlar ese dolor. Cuando tenemos un dolor crónico, el hecho de persistir esta plasticidad en el sistema nervioso central nos puede llevar a lo que nosotros llamamos un dolor crónico. Si nosotros tuvimos un esguince del tobillo, otra vez poniendo el mismo ejemplo, y ese esguince de tobillo persiste por más de 6 semanas, que es lo esperado para tener nosotros una recuperación, entonces el dolor puede irse más allá y persistir por meses o por años. Y el dolor no solamente va a estar en el mismo sitio que nos sucedió el evento. Si nosotros tuvimos el esguince en el tobillo del lado derecho, con el paso del tiempo y de los años podemos empezar a sentir ese mismo dolor en la parte superior de la pierna, podemos sentir el dolor en la otra extremidad o incluso podemos sentir dolor en extremidades superiores cuando la lesión que tuvimos fue solamente del tobillo. Y el dolor crónico nos lleva a una fatiga crónica, ansiedad y depresión. Y esta ansiedad y depresión lógicamente van a hacer un círculo vicioso de dolor y van a retroalimentar el dolor y el dolor se va a incrementar, siendo más difícil de poder tratar. El haber tenido la fatiga crónica nos va a provocar caídas frecuentes, definitivamente nos va a afectar en el sueño. Personas que sufren dolor crónico es más difícil que concilien el sueño. Y va a haber una disminución tanto en la función física y va a producir lo que es un síndrome de desacondicionamiento. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo va a empezar a consumir más oxígeno, los tejidos no van a recibir el suficiente flujo para poderse recuperar, va a haber cambios en el hueso, va a haber cambios en los electrolitos y la persona definitivamente empieza a enfermarse del dolor. El dolor ya no se toma como un síntoma, sino como una enfermedad que puede llevar a lo largo del tiempo a una incapacidad total de la persona. Entonces, debido a todo esto, las personas se empezaron a interesar en el estudio del dolor. El doctor John Bonica, a mitades del siglo XX, aborda el dolor en forma multidisciplinaria. ¿Qué significa esto? Que no solamente el dolor se debe de tratar con una aspirina o con un diclofenaco o con algún medicamento específicamente. Una persona que sufre de dolor crónico, siendo un fenómeno muy complejo, debemos de abordarlo en todos los aspectos, tanto el propio dolor como la incapacidad física que está provocando este dolor, como la incapacidad emocional que está sufriendo la persona. Entonces tenemos que hacer uso de rehabilitación, tenemos que hacer uso del apoyo psicológico o psiquiátrico y tenemos que hacer uso, lógicamente, de toda la herramienta que tenemos para combatir propiamente el dolor, tanto farmacológico como intervencional, como lo vamos a ver más adelante. Y nótese que estoy mencionando primero rehabilitación, terapia física, psicología y psiquiatría, antes de hablar de farmacoterapia o antes de hablar de procedimientos invasivos para tratar dolor. ¿Por qué? Porque lo más importante que uno tiene que ver cuando trata dolor es volver que ese paciente que tenemos
vuelva a tener una función lo más normal posible. Y si no tratamos todos los aspectos, es imposible tratar en forma adecuada el dolor. Bonica funda la organización enfocada al estudio y al tratamiento del dolor, que con las cifras en inglés es IASP, en 1974. Alexander, otro médico, discípulo de Bonica, siguió los pasos de él muy de cerca, y finalmente el doctor Vicente García Olivera, en México, va con el doctor Alexander, empieza a estudiar el dolor, regresa a México y él transmite esos conocimientos a diferentes personas en la Ciudad de México. Finalmente, el doctor Ramón de Lille Fuentes crea la primera clínica del dolor en 1972. Estas clínicas del dolor deben de contar con personal adecuado para tratar el dolor. Personal adecuado significa un personal de enfermería que esté totalmente familiarizado para tratar pacientes con dolor, médicos que sean especialistas en manejo del dolor, que tengan un entrenamiento formal y completo de tratamiento del dolor. Tiene que tener un establecimiento cerca para tratar de rehabilitar a esa persona en la que reciba terapia física y rehabilitación, y tiene que contar con personal de un apoyo psicológico o psiquiátrico para tratar en forma integral al paciente. Entrando un poquito en lo que es el dolor propiamente, qué es el dolor o qué tipos de dolor hay y qué formas de tratamiento, vamos a ver que el dolor es de diferentes tipos. El principal es el dolor, no el principal, uno de los principales es el dolor visceral. Cuando nosotros tenemos alguna lesión de una víscera, ya sea sólida o hueca, como el intestino, el hígado, el estómago, este produce un tipo de dolor que es poco específico, no podemos apuntarlo precisamente, siempre lo estamos señalando como un área, me duele el abdomen, me duele la parte baja del abdomen, me duele en el lado derecho del abdomen. Es un dolor generalmente intermitente que va y viene y es poco o difícilmente descriptible. Eso es un dolor visceral. Existe el dolor somático. El dolor somático es aquel dolor que generalmente lo provoca una lesión, una fractura de muñeca, un golpe, una herida. Es un dolor que nosotros le llamamos un dolor sordo, un dolor continuo. Fácilmente lo podemos señalar con el dedo. Me duele en esta zona, me duele en esta parte, mi dolor es, y lo describen perfectamente bien. El dolor neuropático es un dolor que generalmente es provocado por una lesión del sistema nervioso, ya sea periférico o central. Puede ser producido por muchas entidades, accidentes cerebrovasculares como embolias, puede ser producido por infecciones como el herpes zóster o llamado también culebrilla, como muchos lo conocen. Es un dolor poco descriptible, no lo pueden señalar en una zona, es un dolor que tiene una sensación ardorosa, una sensación quemante, personas sienten que se clavan agujas, pacientes sienten que hay choques eléctricos, cosquilleo, hormigueo, etcétera. Un clásico ejemplo del dolor neuropático son personas que sufren de diabetes. La diabetes causa lesiones en los pequeños nervios y eso provoca dolor importante que a veces es incapacitante. El dolor puede ser mixto, es decir, puede tener un componente somático y neuropático al mismo tiempo. Habitualmente lo vemos en pacientes que sufren de enfermedades malignas como el cáncer. Y hay otro tipo de enfermedades que cursan con dolores mixtos que son más comunes como osteoartritis o artritis reumatoide o lupus eritematoso. Son enfermedades del tejido conectivo que frecuentemente
se acompañan de los dos tipos de dolor. Y ciertamente puede haber un dolor psicogénico o psicológico. Esto es que por alguna razón que el paciente con una intención o sin una intención puede estar realmente sufriendo de dolor. Eso no quiere decir que no esté teniendo dolor, lo está teniendo y como tal debemos de tratarlo, pero tiene un componente psicosocial importante. ¿Cuáles son los principios o cuáles son las metas que nosotros debemos de tener cuando vamos a tratar dolor? Fijar una meta para control del dolor a niveles tolerables. No necesariamente necesitamos un alivio completo. Si yo les digo que somos capaces de quitar 100% al dolor en el 100% de las personas, definitivamente estoy mintiendo. No es posible quitar 100% el dolor en todos los casos, sobre todo en los casos que tienen un dolor crónico. Mas, sin embargo, necesitamos hacer todo lo suficiente para que ese dolor que yo estoy sintiendo en un 8 o 9 en la escala de 10 que me incapacita, que me deja postrado en cama, que no me permite salir de la casa, pueda otra vez regresarme a hacer mi vida normal, disfrutar mi día, ir al cine, salir a cenar con mis familiares, etcétera, etcétera. Entonces, llegar otra vez a tener función, esa es la meta principal. Iniciar lento y seguir lento. ¿Por qué? Porque el dolor ciertamente tiene mucho tiempo de haber estado ahí. No podemos de un día para otro quitar el dolor, porque eso significaría que estoy sobretratando al paciente y lógicamente voy a tener efectos secundarios importantes de los medicamentos que estoy utilizando. Asegurarse que el paciente y la familia reconozcan estas metas, pero también que reconozcan la enfermedad. Es importante para un paciente que tenga dolor crónico, entienda perfectamente bien su enfermedad, porque de esa manera va a entender el proceso de recuperación. Y la familia también, lógicamente, un paciente que sufre de dolor y cambia su vida personal, en algún momento temprano en la enfermedad va a afectar al resto de la familia, empezando con el esposo, empezando con los hijos y posteriormente va más allá del resto de la familia. Y hacer unas visitas frecuentes y llevar un algoritmo de manejo del dolor. Visitas frecuentes para tener en control ese dolor, para ir modificando medicamentos de acuerdo a la necesidad de cada paciente y tener una forma de decir plan A, plan B, plan C. Si plan A no funciona, voy a ir a plan B. Si plan B no funciona, entonces sigue plan C. Desafortunadamente, el dolor no se puede tratar de la misma manera para 10 pacientes que tienen la misma enfermedad. La forma como cada individuo responde ante la enfermedad por sí mismo y la forma como cada individuo responde ante los medicamentos varía considerablemente. Entonces hay que individualizar a cada paciente para ver qué tipo de tratamiento le funcionaría mejor a esta persona. Vemos, antes de entrar un poquito con esta diapositiva, me gustaría mencionar que la forma como nosotros tratamos dolor, una vez ya identificada la causa y una vez identificando el por qué está sufriendo dolor, consta de varias partes. Una es la farmacoterapia. ¿Qué medicamentos vamos a dar nosotros para que esa persona esté mejor? Y dentro de estos medicamentos pueden ser desde los más simples como los antiinflamatorios no esteroideos que comúnmente compramos en cualquier zona, en cualquier farmacia,
Incluso llegamos al Oxxo y a un lado están las aspirinas y a un lado están las neumelubrinas y los compramos como si fueran chicles. Eso hasta medicamentos que nosotros llamamos adyuvantes en el tratamiento del dolor, no son analgésicos propiamente, utilizamos muchas veces antidepresivos o anticonvulsivantes, que estos dos últimos funcionan mejor para tratar el dolor neuropático que los analgésicos propiamente. Si yo quiero tratar el dolor por herpes zóster con morfina o con tramadol o con algún analgésico puro, voy a tener una pobre respuesta a ese dolor. El dolor neuropático se trata mejor con antidepresivos y con anticonvulsivantes, no porque nosotros pensemos que la persona está deprimida, sino porque esos medicamentos incrementan sustancias en el sistema nervioso central que nos va a ayudar a controlar ese dolor mejor. Entonces, aparte de los medicamentos, nos pasamos a la terapia física, a la rehabilitación. Tenemos que tratar al paciente con terapia ocupacional, tenemos que tratar al paciente con un apoyo psicológico o psiquiátrico en su momento, y tratar de utilizar todas las armas que tengamos para manejo del dolor. Pero también una vez que ya abordamos al paciente con la farmacoterapia, que tratamos de rehabilitarlo, que usamos ya un apoyo psicológico, psiquiátrico y el dolor persiste, entonces ya nos valemos de diferentes invasiones que tenemos o procedimientos como infiltraciones. Todo el mundo ha escuchado lo que es que a mí me infiltraron y es que a mí me bloquearon y a veces me infiltraron pero no me funcionó. Existen diferentes formas muy variadas, como vamos a ver más tarde, de este tipo de procedimientos que tenemos para tratar dolor. Existen barreras que nosotros tenemos tanto por parte de los médicos como por parte de los pacientes que nos impiden a tratar ese dolor en una forma adecuada. Unos ejemplos de estas barreras que son relacionadas con pacientes es los medicamentos. Tenemos, como decía anteriormente, por cultura o lo que sea, ciertos tabús o ciertas ideas a los medicamentos. Son adictivos. No, doctor, yo no me quiero tomar la morfina porque luego me voy a hacer adicta a la morfina. No, doctor, yo no me voy a tomar ese medicamento porque mi vecina se lo estuvo tomando y luego me dijo que tenía tal y tal reacción. Quizás son ideas falsas, eso hay que hablarlo con el paciente desde el principio cuando vamos a empezar un régimen de tratamiento. Deben de dejarse para cuando realmente sean necesarias. Las personas dicen no, ahorita no, porque luego ¿qué va a pasar de mí si ahorita empiezo a tomar este medicamento? Luego cuando realmente lo necesite ya no me va a hacer. Esa es una barrera muy común encontrar cuando estamos viendo un dolor crónico. Tienen un efecto secundario importante porque yo escuché que a mi vecina le pasó esto cuando empezó a tomar este medicamento. O no, yo supe de una persona que se tomó la medicina y empezó con crisis convulsivas. Otra barrera que tenemos es que las pastillas son menos efectivas que las inyecciones. Es muy común. No, doctor, a mí usted recéteme una inyección porque funciona mejor que la pastilla. O salen del consultorio y dicen, no, este doctor no sirve. No me dio más que puras pastillitas y yo quería que me inyectaran. No necesariamente, incluso para una persona que tolera la vía oral, es preferible tratarlo con medicamento que con inyecciones. Los narcóticos son solo para los pacientes moribundos. Es bien común, no, doctor, ese nomás se usa al paciente que tiene cáncer y que ya se va a morir. Falso. Personas que tienen dolor crónico, que están incapacitadas, que no tienen función y no tienen calidad de vida,
aunque no sea un padecimiento maligno por una enfermedad, por cáncer, pueden funcionar perfectamente bien con morfina o con algún derivado de la morfina, ya sea en parches o tratamiento tomado o aplicado en bombas, como vamos a ver más tarde que también tenemos en la herramienta. Una vez que ya tenemos, ya vimos al paciente, ya le dimos farmacoterapia, ya le dimos un tratamiento integral de la persona, pero persiste el dolor, entonces podemos justificar el uso de procedimientos invasivos para tratar el dolor. Estos son, ahora sí que inyecciones, bloqueos, infiltraciones. Este tipo de procedimientos, lógicamente, agreden un poquito más a la persona, significan tener que ir a un lugar especial, tener que entrar a un quirófano quizá para hacerlo de una manera ordenada y estéril y con seguridad, y tenemos que justificar muy bien el hecho de tener que llegar a hacer un procedimiento de estos. Casi siempre se dejan al final, después de que el resto de la terapia no ha funcionado en forma adecuada. Dependiendo de cada caso, otra vez, podemos hacerlo junto con los diferentes medicamentos en un inicio. Tenemos bloqueos, como ya mencioné, ahorita vamos a hablar un poquito más de cada uno de estos tres. Tenemos estimuladores del sistema nervioso central para alivio del dolor, también vamos a ahondar un poquito más en esto, y tenemos bombas implantadas para manejo del dolor. En el pasado, cuando no existían todas estas formas de manejo del dolor, lo más común era lesionar ese nervio en forma quirúrgica. Mediante una cirugía se hacían procedimientos que lesionaban los diferentes nervios, pero eso dejaba una incapacidad realmente importante sobre los pacientes. Ahora que tenemos las inyecciones percutáneas o las terapias como los bloqueos de nervios, neuroestimuladores y bombas, ese tipo de ablaciones o destrucciones en forma quirúrgica se quitó completamente. Ya definitivamente sería un caso en 1 millón el hecho de tener que hacer un procedimiento quirúrgico para tratar un dolor intratable. Hablando un poquito de bloqueos, ¿qué es bloqueo? ¿Qué es infiltración? Prácticamente infiltraciones es cuando nosotros ponemos una sustancia en un tejido blando o en una articulación. Vamos a infiltrar el tendón, vamos a infiltrar los ligamentos, vamos a infiltrar el músculo, vamos a infiltrar una articulación. Bloqueos habitualmente se les llama cuando estamos poniendo esa sustancia en un nervio, ya sea periférico o central. Eso es un bloqueo. Mucha gente los usa por igual, infiltración o bloqueo, que es válido también. No tiene mayor importancia el nombre que se le dé realmente. Los bloqueos de nervios pueden ser diagnósticos, pueden ser terapéuticos o pueden ser de los dos. ¿Qué significa esto? Cuando yo hago un bloqueo de un nervio que es diagnóstico, quizá no espero la resolución absoluta o la curación del problema, pero me van a hacer saber cuál es el efecto de la terapia que va a seguir a este bloqueo y me va a aclarar cuál es el mecanismo de dolor, porque muchas veces al dolor que estamos viendo enfrente no le podemos poner nombre ni apellido, no sabemos de dónde viene. Y por más exhaustivo que seamos en la forma de cómo investigamos el dolor, no llegamos a una conclusión. Y ya han visto a 100 médicos y seguimos todavía sin ponerle nombre y apellido a ese dolor. Pero de alguna forma u otra
sabemos o podemos de una manera muy eficaz tratar ese dolor. Terapéutico es cuando se anestesia el sitio o la vía del dolor o reduce una inflamación. Habitualmente usamos anestésicos locales, usamos antiinflamatorios, por lo general son esteroides en cantidades pequeñas, y eso va a hacer que tenga un alivio, ya sea temporal o permanente. Difícil poder predecir cuánto tiempo exactamente va a durar ese alivio del dolor, pero nos va a aclarar cuál es la vía por la cual se está causando el dolor, y si el dolor regresa, podemos seguir con el plan B para tratar de quitar el dolor de una forma más constante. O pueden ser los dos, diagnóstico y terapéutico. Hay bloqueos que hacemos, nos dicen cómo es la vía del dolor, cuál es el mecanismo, y el dolor nunca regresa. Entonces, se toma como un bloqueo diagnóstico y terapéutico a la vez. ¿Cuáles son algunos tipos de bloqueos que tenemos? Vamos a hablar un poquito del punto en gatillo. El punto en gatillo es aquellos pacientes que sufren de un dolor muscular. Una entidad bastante frecuente es la fibromialgia, por ejemplo, que la escuchamos mucho. La fibromialgia es una verdadera enfermedad. Muchos no creen que sea una enfermedad, incluso en el sector salud a veces batallamos para pensar que la paciente o el paciente está sufriendo este problema, pero realmente se ha demostrado cambios importantes en todos los niveles de pacientes que sufren de fibromialgia. Y uno de los principales síntomas que tienen son dolores musculares en todo el cuerpo. Tenemos un cierto número de puntos gatillo, que eso significa la presión en el punto específico del dolor muscular. Vamos a elicitar, vamos a reflejar ese dolor, y ese punto se puede inyectar para tratar de mejorar el dolor en forma importante. Tenemos los bloqueos intravenosos, son inyección de medicamentos dentro de la vena, en el que se pone un torniquete en la parte más proximal de la extremidad, y se inyecta en forma distal un anestésico local. Tenemos los bloqueos de los nervios periféricos. Podemos prácticamente, a través del uso de estudios como el ultrasonido que tenemos ahora, valernos para poder visualizar esos nervios periféricos, ya sean femorales en la pierna, ilioinguinales en la región inguinal, y así sucesivamente diversos nervios en diferentes partes del cuerpo. Los visualizamos en forma directa con el ultrasonido y dirigimos la aguja a ese nervio específicamente. Tenemos los bloqueos epidurales. El espacio epidural es un espacio en el que se encuentra justo antes de entrar al líquido cefalorraquídeo, que contiene la médula espinal y las raíces nerviosas. Ese es un espacio en el que podemos abordar fácilmente, lo hacemos muy común para las cirugías, y poder depositar ahí el antiinflamatorio. Los bloqueos foraminales son bloqueos, los forámenes es un orificio, el más común o lo más clásico es en la columna vertebral. Entre una vértebra y otra existen espacios en donde las raíces nerviosas salen de ese espacio y viajan para inervar ciertas partes, ya sea extremidades superiores, extremidades inferiores. Lo clásico, la ciática. La ciática habitualmente se produce por una compresión de la raíz nerviosa, por una hernia de disco, pueden ser otras causas, y esa compresión de la raíz nerviosa por el disco provoca inflamación y provoca dolor. Podemos infiltrar específicamente ese nervio para tratar de reducir inflamación y quitar el problema. Intraarticular, como las facetas son las articulaciones entre una vértebra y otra, para dolor lumbalgias, por ejemplo. Lumbalgia y ciática es diferente. Lumbalgia es dolor propiamente en la columna,
en la espalda, me duele la espalda. La ciática es un dolor que se corre hacia abajo, hacia la pierna. Y bloqueos de plexo. El plexo es un conjunto de nervios que utilizamos en ocasiones para dormir todo el brazo, por ejemplo, cuando tienen un problema de una entidad que se llama distrofia simpática refleja, que es un dolor neuropático propio provocado por una lesión. ¿Qué pasa con los bloqueos de nervios? Definitivamente hay casos de reporte y datos preclínicos que apoyan un efecto prolongado de los bloqueos con anestésicos locales. Lógicamente, la respuesta que tiene cada paciente a este tipo de bloqueos va a variar considerablemente entre los individuos y entre el mismo individuo propiamente. Si yo le hago un bloqueo a una persona el día de hoy y ese bloqueo lo repito exactamente igual a la misma persona, el mismo médico, 3 meses después es probable que no encontremos la misma respuesta. O a lo mejor vamos a tener una respuesta mejor, a lo mejor vamos a tener una respuesta menos duradera que la primera vez. Varía mucho, es difícil predecir en cada uno y eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Lógicamente, siempre que ponemos una aguja en el cuerpo, estamos predispuestos a tener algún tipo de riesgo, algún tipo de complicación. Son riesgos controlados. Se tienen que hacer de una manera específica en un sitio donde estemos seguros que está libre de contaminación y con una técnica especial para tratar de evitar las complicaciones. Vimos aquí, ya hablamos un poco de la inyección de los nervios periféricos. Se puede hacer en cualquier punto. Hay síndromes que por contracturas musculares o por cirugías previas con cicatrización entrapan estos nervios y eso los podemos infiltrar para dejar de doler. Los más comunes son los femorocutáneos laterales a nivel de la ingle, el occipital mayor, que es en la parte posterior de la cabeza para cefaleas, para dolores de cabeza crónicos, se utilizan con gran frecuencia y con muy buena respuesta. Hablando un poquito de las inyecciones de la raíz nerviosa, como mencionaba anteriormente, también pueden ser diagnósticos, terapéuticos y se tienen que hacer con una técnica especial. ¿Por qué diagnósticos? Porque nos establece o confirma el mecanismo anatómico de la lesión. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que tiene una espalda, una columna vertebral lastimada por degeneración que todo el mundo tenemos conforme avanzamos en edad, pero tiene múltiples sitios donde puede estar lesionada esa columna. Tomamos una resonancia magnética y en la resonancia magnética vemos que desde que hay 5 o 6 diferentes sitios donde puede estar ese punto que nos está provocando dolor. El hecho de nosotros conocer la distribución de las diferentes raíces en las diferentes extremidades, podemos decir que vamos a bloquear específicamente un nervio para poder dar con el sitio más común que genera ese dolor y posteriormente poder planear una cirugía, que en lugar de ser una cirugía mayor con una destrucción importante de columna y que va a terminar con instrumentación de ese sitio, podemos realmente dar con el sitio que está provocando el dolor y que los cirujanos sean más específicos, que hagan una microcirugía en lugar de hacer una cirugía mayor y disminuir considerablemente los riesgos. Este es un ejemplo de un bloqueo selectivo de la raíz. Utilizamos una fluoroscopía. Fluoroscopía son rayos X dinámicos en los que por la espalda abordamos el foramen o el orificio por donde sale la raíz nerviosa. Ahí se ven en 2 diferentes sitios 2 agujas. Lo que se ve en negro, las rayas que se ven en negro, es un medio de contraste que nosotros colocamos para saber exactamente que estamos en el sitio más adecuado. Estamos pintando el trayecto de la raíz nerviosa
cómo entra al espacio epidural, que es por donde viajan los nervios, y vemos cómo está saliendo del orificio hacia la extremidad. De esa manera tenemos un 100% de seguridad que el bloqueo que se hizo en el sitio adecuado y que estamos depositando el medicamento que queremos en el sitio. Si no lo hacemos de esta manera, difícilmente voy a saber, si no se le quita el dolor al paciente, que es o que no es ese sitio el que está provocando el dolor. Hacerlo sin esto es imposible saber si estoy en el sitio adecuado. Las inyecciones epidurales, como vimos anteriormente, se ponen en un espacio en la salida de todas las raíces nerviosas. Es empleada por muchas décadas utilizando varias técnicas. Hay una evidencia limitada de la eficacia en los estudios revisados por los expertos. ¿A qué me refiero esto? En comparación con el bloqueo que vimos anteriormente, el nosotros poner o depositar el medicamento en un espacio donde estamos abordando todos los nervios, si ese dolor regresa no vamos a saber en dónde está ese punto. ¿Por qué? Porque estamos depositando el medicamento en la zona donde estamos prácticamente bañando todas las raíces nerviosas y no vamos a saber exactamente cuál es la que está causando el daño. Este es un ejemplo de una inyección epidural. Inyecciones intraarticulares, articulaciones tenemos en todo el cuerpo. A veces tenemos que inyectar articulaciones como rodilla, como codo, como cadera, para tratar de depositar ahí medicamento ya sea antiinflamatorio o podemos, por ejemplo, en rodillas degeneradas que habitualmente no tienen cartílago y que ya no existe líquido sinovial importante, podemos poner líquido que de una manera u otra suple a este líquido sinovial y da alivio del dolor por un tiempo prolongado. Puede ser diagnóstico, puede ser terapéutico. Este es un ejemplo, la aguja está colocada dentro de una articulación en la columna cervical, en el cuello. Este tipo de facetas que llamamos nosotros es una causa muy común de dolor de cuello, dolor de hombros y dolor entre lo que nosotros llamamos las paletas o las escápulas. Es bastante frecuente ver que hay un problema en estas articulaciones con un dolor irradiado o reflejado en una zona más baja de la espalda. Este es un ejemplo de una inyección en la cadera, en donde vemos que está la cadera rodeada por ese material de contraste que estamos viendo para asegurarnos que estamos en el sitio más adecuado. Bloqueos simpáticos. ¿Qué es un bloqueo simpático? Hablamos anteriormente del dolor neuropático. El dolor neuropático habitualmente es provocado por una lesión de nervio, el nervio periférico o nervio central, en la médula espinal. Cuando tenemos este tipo de problema, vemos que por el tipo de dolor, los receptores, tanto a nivel periférico como a nivel central, se incrementan en número y la respuesta que va a haber de las sustancias irritantes va a estar aumentado. Este tipo de dolor puede tener una influencia importante del sistema nervioso simpático. Hay sistema nervioso simpático y parasimpático. Para poder nosotros saber que el simpático juega un papel importante y ver cómo vamos a tratar mejor ese dolor, hacemos este bloqueo simpático que nos permite bloquear qué tanta influencia tiene el simpático sobre el dolor. Puede ser diagnóstico, puede ser terapéutico y también requiere técnicas especiales. Diagnósticos, por ejemplo, cuando tengo un dolor neuropático en la extremidad superior, bloqueamos a nivel del cuello el ganglio estrellado. Cuando tengo un dolor neuropático por diabetes, una neuropatía del diabético, por herpes zóster o por una distrofia simpática refleja, entonces bloqueamos los ganglios simpáticos a nivel de la columna vertebral. Utilizamos anestésicos locales, utilizamos antiinflamatorios
y ocasionalmente, cuando este dolor es provocado por alguna enfermedad maligna, usamos fenol o alcohol para destruir esas fibras y que el alivio sea más permanente. Este es un ejemplo de un bloqueo del simpático de la columna lumbar. Aparte de la fluoroscopía, podemos hacer uso de la tomografía. La tomografía, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con un cáncer de hígado o un paciente con un cáncer de páncreas que tiene un dolor intratable, utilizamos esta modalidad que es una tomografía en la cual vemos una aguja que se está introduciendo por la espalda y la estamos nosotros colocando exactamente en el sitio donde se encuentra un ganglio que se llama ganglio celíaco para poder destruir las fibras nerviosas que llegan a la parte superior del abdomen, hígado, estómago, esófago bajo, parte inicial del intestino. Así como el ganglio celíaco, también tenemos otros ganglios como el hipogástrico y el ganglio de Walter o impar que se llama, para las afecciones de la pelvis o afecciones del abdomen inferior. Eso es correspondiente a lo que nosotros llamamos infiltraciones y bloqueos. Voy a hablar un poquito ahora de los dispositivos que tenemos para tratamiento de dolor crónico. Una vez que ya utilizamos toda esta serie anterior de herramientas y el dolor persiste por alguna razón, tenemos dos dispositivos ahora en México disponibles para manejo del dolor crónico: neuroestimuladores y bombas implantadas para manejo del dolor. ¿Qué es un neuroestimulador? Muchos de ustedes conocen los famosos TENS, que son los pequeños parchecitos que nos colocan en la piel y que nos dan choquecitos eléctricos, y ese choquecito eléctrico nos hace sentir cierta fricción o cierto movimiento en la piel y eso nos provoca alivio del dolor. Eso es porque el dolor generalmente es transmitido al sistema nervioso central por fibras pequeñas. El tacto fuerte, como cuando nos frotamos, es transmitido por fibras gruesas. Son diferentes fibras del sistema nervioso que utiliza para transmitir esa señal de la periferia a la médula espinal y de la médula espinal al cerebro. Cuando utilizamos los TENS, estamos activando las fibras gruesas. Esas fibras gruesas, de alguna manera, nos hacen a nosotros no sentir las fibras pequeñas, que son las que transmiten dolor, y encontramos un alivio del dolor. ¿Qué es lo que pasa cuando nos golpeamos? Lo primero que hacemos es llevarnos la mano al sitio que nos golpeamos y nos frotamos, porque eso nos da alivio del dolor. Y es por esa razón. El neuroestimulador tiene el mismo principio. El neuroestimulador tiene la teoría de control de la puerta de entrada. La estimulación eléctrica periférica se ha utilizado desde la antigüedad. En un principio usaban las anguilas eléctricas para provocarse choques eléctricos en los sitios dolorosos y eso disminuía dolor. Después de eso empezaron a utilizar la acupuntura con electricidad. Posteriormente vienen estas técnicas que tenemos ahora. La teoría del control de la puerta de entrada es lo que ya les explicaba. Fibras gruesas impiden que las fibras delgadas transmiten el dolor a la médula espinal, por consiguiente no llegan a la corteza y eso hace que nosotros no percibamos el dolor como dolor, sino como una parestesia, como una sensación de cosquilleo y hormigueo, que definitivamente es mucho mejor que sentir el dolor que lo incapacita, que no deja apoyar el pie, que no deja ponerse ropa, porque el roce de la ropa le provoca mucho dolor. Pacientes, un ejemplo de pacientes que han sido operados de la columna y ya han sido operados 2, 3, 4 veces y el paciente no queda bien, continúa con dolor. Generalmente son dolores mixtos, dolores somáticos, sordos, como dolores neuropáticos con cosquilleo, hormigueo. Estos pacientes
que nosotros le llamamos síndrome de espalda fallida, son perfectos candidatos para colocar un estimulador de la espina dorsal. Esto se hace colocando 2 electrodos en el espacio epidural, cerca de la médula espinal, que van conectados a un generador o una batería pequeña que se coloca dentro de la piel, se hace una pequeña bolsa y se coloca dentro de la piel, y esa batería o generador puede ser manipulado por el paciente con un control remoto para subir o bajar frecuencias, para cambiar los diferentes programaciones que tiene, y de esa manera cubrir toda la zona donde tienen dolor, desde la espalda hasta los pies. En la zona superior podemos cubrir lo que es tórax, lo que es miembro superior, y dependiendo de cada paciente los electrodos se colocan en diferentes sitios para poder llegar a estimular el sitio adecuado. Bombas implantadas. Las bombas son otros dispositivos que nosotros colocamos con un catéter dentro del espacio que nosotros le llamamos subaracnoideo, que es el espacio donde está el líquido cefalorraquídeo que baña la médula espinal y las raíces nerviosas. La anestesia espinal o la raquia famosa se ha usado por más de 100 años, es lo más conocido. La analgesia espinal, diferente a la anestesia espinal, la analgesia selectiva se ha utilizado por más de 25 años. La diferencia es que con la anestesia yo voy a tener una falta de sensación del estímulo doloroso, por eso me ponen una raquia cuando me van a operar, pero también la fuerza motora se me acaba, se me quita, no puedo moverme, no puedo sentir. Eso no lo podemos utilizar para manejo del dolor porque dejamos a la persona, es imposible hacerlo. Para eso utilizamos analgesias espinales selectivas en las que con cierta cambio en la intensidad del medicamento que estamos utilizando hace que las fibras del dolor sean abolidas, sean quitadas, pero la función motora persiste para que el paciente sea dinámico, sea funcional. Entonces decíamos, es un catéter que va dentro del espacio, ese catéter por debajo de la piel se coloca a un dispositivo que es un reservorio, como una pelota de hockey. Ese reservorio se coloca dentro de la piel y se llena el reservorio con medicamento que se va a estar dando durante 24 horas continuas. Ya vimos un poquito acerca de los beneficios que trae la bomba implantada. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener una clínica del dolor? Pues básicamente es tener una práctica segura. Cualquier bloqueo realizado, por más cuidadoso y hábilmente realizado, tiene complicaciones o pudiera tener complicaciones. La idea de tener este tipo de instituciones donde conocemos perfectamente bien cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas y desventajas, instituciones donde contamos con un equipo muy especial para tratar al paciente de una forma más segura, es el lugar ideal para ser un paciente tratado de dolor crónico. Cualquiera que ofrece un bloqueo debe de proveer la seguridad, el monitoreo y la vigilancia durante y después del procedimiento. Tiene que tener personal de enfermería especializado en el manejo de pacientes con dolor. Tenemos que tener un monitoreo completo tanto en la sala de procedimientos como en la recuperación, incluyendo equipo de resucitación para tener y brindarle al paciente la mayor oportunidad de salir lo mejor posible. Después de todo esto, yo me quedo con un pensamiento que es casi siempre las intervenciones por parte de personal que sabe o que tiene entrenamiento en manejo del dolor
son reservadas para los pacientes con problemas ya establecidos. Son reservadas para pacientes con fallas a otros tratamientos y que llegan ya con una discapacidad pronunciada. Y esto es porque habitualmente cuando alguien tiene un dolor no acude con el médico del dolor, acude con el traumatólogo o acude con el cirujano general o acude con el médico general, y a veces estas personas no tienen esa visión de tratamiento del dolor y no es hasta que ya el dolor ha sido incapacitante que es cuando nos llega a nosotros los pacientes. Pienso yo, estamos perdiendo una oportunidad para un tratamiento preventivo temprano que sea costo efectivo para aquellos pacientes que tengan esas pocas oportunidades de beneficiarse. Siento que es algo que el público en general y nosotros como aportadores de cuidados de la salud debemos de tomar en cuenta y debemos de referir a los pacientes en una forma temprana para sacar el mayor beneficio. Pues muchas gracias.